Tengan buenas tardes todos y todas. Volvemos nuevamente a seguir con nuestro trabajo de grabación de los temas. Ahora nos dedicaremos al estudio de estos temas de la gran rebelión, que es retorno y recurrencia, estas dos leyes que rigen nuestra existencia, y el aspecto importantísimo que nosotros debemos lograr dentro de lo que es el sueño de la conciencia en que se vive en este mundo, y es alcanzar el estado de autoconciencia infantil. Esto lo vamos a ver en el transcurso de la plática de esta tarde. Lo primero que quiero que reflexionemos es que cada uno de nosotros, como seamos, ya con cuerpo femenino, ya con cuerpo masculino, tenemos nuestro propio ser. Y nuestro ser tiene infinidad de partes y es definitivamente quien importa en la plática de esta tarde. Nosotros tenemos un cuerpo físico que existe en la región tridimensional del planeta Tierra, en este mundo de los sentidos. Y este cuerpo físico en la Cábala se le conoce como Malkut, el reino de Malkut. Pero nuestro ser es todo cuanto existe, desde el reino de Malkut hasta las regiones superiores de conciencia. Y por debajo de este reino de Malkut está la sombra del ser, que es lo que se proyecta hacia abajo, y es entonces lo que se conoce como la región inferior, o el reino mineral sumergido, o los infiernos de las religiones. Todo eso definitivamente constituye nuestro propio ser. Y de este mundo para arriba, por sobre de nosotros, hay dimensiones superiores de conciencia, en donde definitivamente tenemos parte de nuestro ser y donde de una u otra manera existimos también. Así que esto nos lleva a la reflexión profunda. Vivimos en un mundo de causas y efectos, en una región de apariencias, en un mundo que es captado a través de los sentidos físicos de percepción, y entonces quedamos encerrados, sugestionados por el poder sensorial. Creemos nosotros que solo eso existe, pero no es así. Así que en grandes tratados de estudios esotéricos que hace el venerable maestro, nos dice que el mundo físico es el valle de amarguras, es el reino de Malkut, el reino del samsara, como le llaman los orientales, los budistas. Este reino definitivamente es la rueda fatal del destino, que gira incesantemente. Y esa es la tragedia del arcano 10 de la Cábala, definitivamente, donde nosotros entonces vivimos naciendo, retornando, venimos, retornamos y recurrentemente repetimos nuestra propia película de la vida. Así que la rueda del samsara gira incesantemente y el ego va y viene, desencarna y retorna, siempre sufriendo, siempre buscando sin hallar. Y ese es el círculo vicioso de nuestra propia existencia. Nacemos y desencarnamos sin darnos cuenta del objeto o del objetivo de nuestra propia vida o de nuestra propia existencia. Esas reflexiones profundas son las que vamos a esta tarde a hacer siguiendo pues el marco de esta enseñanza grandiosa del venerable maestro Samael Aun Weor. Nos dice que la repetición de dramas, comedias y tragedias es un axioma fundamental de la ley de recurrencia. Todos se repite y se vuelve a vivir. La vida de cada uno de nosotros en particular es una película viviente que al morir nos la llevamos a la eternidad. Y de hecho que todos aquellos que han tenido una experiencia, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte,
dan fe de este proceso, de cómo se vive aceleradamente la existencia actual, desde el momento en que se está muriendo hasta cuando se nace. Y ese es el proceso en el cual como que se enrolla la vida, ¿sí? La película de la vida, para llevarla en un principio, para que sea estudiada por los señores de la ley. Dice, cada uno de nosotros lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. Y una nueva existencia entonces es que nuestros valores internos, el ego y la conciencia dentro de él, pues se le da un cuerpo nuevo, un cuerpo nuevecito, que no nos ha costado nada, un cuerpo de un niño o de una niña, y dentro de eso se van a manifestar esos valores para repetir estas comedias, tragedias, momentos bonitos, momentos de dicha, se van a repetir en el escenario de la nueva existencia. En ese escenario precisamente de la nueva existencia, volvemos a exhibir nuestra película. Eso hace de que sea nuestra vida una vida definitivamente mecánica. Se vuelve, la vida es una, pero se procesa en diferentes existencias, y eso es bien diferente. En cada una nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repetidas son esas gentes que viven dentro de nuestro interior, eso que le llaman el yo psicológico. Entonces es bien interesante para nosotros como estudiantes gnósticos, estudiantes esoteristas, que nos demos tiempo para una reflexión y revisar todo lo que hemos vivido en la existencia. Hay cosas desagradables y hay cosas que también nos pueden agradar. Pero entonces, ¿por qué debemos de poner atención a todo eso? Porque definitivamente a mí no me gustaría repetir las cosas desagradables que me ha tocado vivir. Y para no repetirlas, debo trascenderlas aquí y ahora en esta vida, aquí donde estamos. Debo trabajar por trascender esa condición. Dice el venerable que reflexionando seriamente sobre la ley de recurrencia o repetición de escenas en cada retorno, descubrimos que por autoobservación íntima, los resortes secretos de esta cuestión, los resortes de la acción. Entonces nosotros venimos a este mundo, entonces, pregrabados, es decir, programados en base a la ley de recurrencia. Retornamos en un nuevo cuerpo físico, pero ya con un programa de la vida definitivamente establecido en nuestro aparato psíquico, y se va a repetir las escenas que nos ha tocado vivir. Pongamos el ejemplo, si vamos a tener otra existencia después de esta, vamos a repetir exactamente todo lo que hemos vivido en la actual, con algunas variantes positivas o negativas de acuerdo a las acciones que nosotros hagamos en la actual existencia. Es bien importante esto para que uno pueda corregir su vida. Si hay algo entonces que no quisiera repetirlo, entonces hay que buscar cómo trascenderlo. Así que la vida de cada uno de nosotros, con todos sus tiempos, es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia a través de los innumerables siglos. Tenemos entonces muchos años de venir, de irnos, eso es lo que se le llama muerte, de retornar. Esos mismos valores retornan encarnándose en un nuevo cuerpo físico, retornando en un nuevo cuerpo físico, en un nuevo escenario de la vida, con un nuevo nombre dentro de otros padres, etcétera, etcétera, para proyectar su misma existencia, sus mismos valores. Dije, mucho se ha dicho en la literatura pseudoesotérica y pseudocultista sobre el tema de las vidas sucesivas.
mejor es que nos ocupemos de las existencias sucesivas, porque la vida solo es una. Modificada, obviamente, porque si nosotros hacemos malas obras, excesivas malas obras en esta existencia actual, es obvio que al desencarnar, el juicio interno que nosotros vamos a ser sometidos internamente va a dar como resultado ciertas operaciones matemáticas, ciertos resultados matemáticos, que entonces van a influir en la existencia, en la otra existencia, ya sea positivamente o negativamente. Porque entonces todo viene por acción del karma, definitivamente trae algunas modificaciones, ya sea o menos dolorosa o más dolorosa de acuerdo a nuestras acciones de esta existencia actual. Por eso es importante la reflexión, por eso es importante. Nadie, sepan ustedes, nadie les va a ayudar en la vida, nadie les va a corregir su vida, solo uno mismo puede. Solo uno mismo con sus acciones puede. Entonces eso es lo importante de estas reflexiones actuales. Y como dice el venerable maestro Samael, continuamos en la simiente de nuestros descendientes. Continuamos definitivamente en la semilla de que aquellos que vienen detrás de nosotros, los nuevos cuerpos donde nosotros nos vamos a manifestar en la siguiente existencia. Pero definitivamente esto es bien importante para nosotros, como podemos buscar corregir. Nuestra propia vida se corrige aquí y ahora, de momento en momento, no en un futuro lejano, no, es cada instante se corrige. Porque la onda del tiempo, el tiempo pues es un círculo vicioso. Dice, obviamente cada uno de los personajes o de nuestros yoes que en nuestro interior llevamos repite de existencia en existencia su mismo papel. Si lo desintegramos, si el autor muere, el papel concluye. Por eso es que la corrección, el corregir uno o la muerte mística es el mejor de los negocios, porque ese que comete los errores, si es eliminado en la próxima existencia, no podrá volver a hacerlo. ¿Entienden? Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las siempre repetidas escenas de nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias se haría algo más que imposible. Aunque se presente la escena, aquel que comete el error ya no está. Entonces cambia el asunto. Nos dice el venerable en este libro, si un hombre es lo que es su vida, si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, si no trabaja sobre sí mismo, está perdiendo el tiempo miserablemente, dice. Vean ustedes, si esto lo supiéramos nosotros y tuviésemos conciencia de eso, entonces no perderíamos el tiempo en tratar de corregir a otras personas, sino que estaríamos ocupadas en tratar de corregirnos a sí mismos. La muerte pues es el regreso al comienzo mismo de su vida con la posibilidad de repetirla nuevamente. Esto es lo que sucede en la vida desde que aparecemos nosotros. Por un lado las cunas y por otro lado las sepulturas. A veces pasamos todo el tiempo vital, existimos sobre la faz de la tierra sin haber modificado absolutamente nada de nuestra propia existencia, sin tener ninguno. Ahora la reflexión es, ¿qué es precisamente la vida? De acuerdo desde el punto de vista esotérico. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es una proyección, de hecho, como ya viene pregrabada. Somos criaturas programadas definitivamente. Entonces, por la ley del karma, precisamente esta ley de recurrencia, de retorno y recurrencia, son la manifestación obvia del proceso kármico individual. Uno le tiene entonces momentos difíciles en la vida, ha tenido momentos muy difíciles, ha sido tratado mal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede modificarse si uno aquí y ahora se propone modificar eso. De lo contrario,
sigue haciendo entonces, provocando entonces las mismas causas que traerá esos efectos para la siguiente existencia. Entonces esa proyección kármica, esa proyección psíquica, es nuestra vida diaria, de eventos, los eventos que nos toca vivir y que hemos vivido en esta existencia actual, no es más que esa proyección que trae consigo mismo la repetición de dramas, comedias y tragedias. Es una axioma fundamental de esta ley de recurrencia. Se repite todo cuanto se vivió en la existencia anterior. De alguna manera, pues modificada, para bien o para mal, ya sea con buenas obras o con malas obras, se modifica nuestra propia proyección psíquica sobre el escenario de la vida en la corteza terrestre. Quiero entonces compartir con ustedes este aspecto. Nosotros tenemos, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, con cuerpo físico humano o como humanoides tenemos oportunidad de tener 108 existencias, es decir, 108 cuerpos físicos. Nacemos, vivimos o vegetamos o como sea, morimos, nos vamos otra vez hacia el origen de donde venimos antes de nacer, somos sometidos a un juicio interno, volvemos otra vez a un nuevo cuerpo físico y así tenemos 108 oportunidades con ese cuerpo, con cuerpos humanos. Ahí entonces se dan estas dos leyes, retorno, recurrencia. Nacemos porque venimos retornando, existimos sobre la corteza terrestre, desencarnamos, nos vamos, volvemos a retornar para que en la corteza terrestre repetimos todos los dramas, comedias y tragedias de nuestra existencia. Esa es la recurrencia, retorno y recurrencia. Y entonces se da este proceso de 108. Hay otras leyes definitivamente, pero que indican otras transformaciones dentro de esta ley, dentro de esta rueda fatal del destino, que es la ley de involución y evolución, que se abren paso cuando definitivamente hemos terminado las 108 existencias. Eso lo hemos visto ya en otras ocasiones y lo estamos repitiendo precisamente. Todo este mecanismo de retornos, de recurrencias, de nacimientos, muertes, definitivamente es un mecanismo kármico, pero que tiene una gran oportunidad para nosotros. Es la de corregir nuestra existencia, es la de tratar de despertar conciencia, de trascender la mecánica de la vida. Eso es precisamente uno de los grandes objetivos de este proceso. Si hablamos un poco sobre la ley de retorno, definitivamente, todo retorna como queda claramente expuesto en la naturaleza. Esta ley del eterno retorno, todas las cosas retornan a su punto de partida. Es el simbolismo de la serpiente que se muerde la cola. Podemos sentar la tesis de existencia sucesiva, mas no de vida sucesiva, porque la película es la misma. Es la misma. Si ustedes están felices con la existencia que han tenido y la vida que tienen, pues no la cambien. ¿Para qué van a trabajar? Pero si quieren modificar algo, si han sufrido y quieren definitivamente modificar ese libreto de la existencia, aquí y ahora es el momento de cambiarlo, ¿verdad? El reingreso existe, el retorno existe. Al volver a este mundo proyectamos sobre el tapete de la existencia la misma película, la misma vida. Y así es como se da definitivamente la dinámica de la rueda del destino, de la rueda fatal del destino. Estamos permanentemente en ese movimiento mecánico de la existencia. Ahora, después de este proceso de las 108 existencias, en la cual, por ejemplo, si nosotros ahorita estamos en las 108 existencias y tenemos el último cuerpo físico que se nos brinda la naturaleza, entonces al desencarnar,
Entonces ya no retornamos a otro cuerpo físico, no nos devuelven entonces a un cuerpo infantil, sino que entonces se abre ante nosotros eso que se le llama la transmigración de las almas, lo que ya hablaba el señor Krishna sobre la transformación de las almas, o la mente en psicosis que hablaba Pitágoras. Entonces son los procesos definitivamente de la involución en las regiones minerales sumergidas o conocidas como infiernos, o avernos o adichis, los nombres, no importa, lo importante es que comprendamos que ese mecanismo de la naturaleza contempla un mecanismo natural para la desintegración del yo, del ego, para la desintegración. El alma definitivamente tendrá que ser libre, tendrá que liberarse, tendrá que limpiarse. Y entonces ese mecanismo lo hace la naturaleza en ese proceso involutivo por miles de años, definitivamente limpiando la conciencia, limpiando el alma, hasta que es declarada definitivamente limpia y pura. Y una vez limpia y pura, entonces es pasado al paraíso elemental para su proceso evolutivo. Así que esta rueda fatal tiene esos procesos. Cuando tenemos este cuerpo físico, nosotros estamos sometidos a estos movimientos de retorno, recurrencia. Nacemos, existimos sobre la faz de la tierra, desencarnamos y volvemos a retornar. Y entonces volvemos a retornar. Y así 108 veces. Pero una vez pasan las 108 veces, entonces se abre una posibilidad más grande, más amplia, que es la de la ley de evolución y de involución. Son muchísimo más tiempos, muchísimo más tiempo. Entonces, cuando hay retorno y recurrencia, hay nacimientos y muertes, nacimientos y muertes. Pero cuando eso termina, una rueda fatal, ha dado una vuelta, entonces entramos a la región mineral sumergida. Entonces, solo despertando conciencia sabremos si ya involucionamos y volvimos a empezar. Todo esto del retorno y la transmigración son de tipo lunar. Solo la reencarnación es solar, pero eso es un proceso diferente. Así que bueno, toda la razón de este movimiento natural sobre el proceso de tener 108 oportunidades es un acto de misericordia para que nosotros dentro de esas 108 existencias podamos hacer el proceso de la revolución de la conciencia y podamos eliminar el ego. Como no se logran 108 oportunidades, entonces la naturaleza se encarga de limpiar el alma. Y entonces descendemos a las regiones minerales sumergidas, donde el ego tiene que desintegrarse, tiene que desintegrar. Y ese es el proceso. Cuando entonces se desintegra el yo psicológico en las regiones minerales, en los infiernos, por ejemplo, entonces el alma es declarada limpia y pura. Y cuando está limpia y pura en el noveno círculo dantesco, definitivamente es declarado ya perfectamente limpia o muerto, que es la muerte segunda definitiva. Esa definitivamente entonces es liberado hacia al paraíso elemental, que es el Edén. La esencia, libre y pura, sin ego, obviamente, ¿no? Nos dice el venerable que como quiera que estos múltiplos yoes se procesan lamentablemente en los distintos niveles del ser, se hace necesario conocer sus causas, su origen y los procedimientos crísticos que finalmente habrán de conducirnos a la muerte del mí mismo, a la liberación final. Estudiar el Cristo íntimo, estudiar el esoterismo crístico es básico cuando se trata de provocar en nosotros un cambio radical y definitivo. Entonces ese proceso son los que estamos nosotros tratando de reflexionar ahora. Como vuelvo a repetirles, si alguien quiere definitivamente corregir su existencia, entonces debe hacerlo aquí y ahora. Pero nuestra vida es tan mecánica, existimos sin darnos cuenta que existimos. Los eventos de la vida nos suceden y caen sobre nosotros sin darnos cuenta, sin tener conciencia. Por debajo de
nivel cognitivo, definitivamente existen casi todos los eventos que vivimos y no sabemos de dónde viene y de dónde se origina. Vivimos entonces esta fascinación sensorial del mundo. Nos pasa algo así como esta caricatura. Dije, con justa razón se nos ha dicho que todo nos sucede. Como cuando llueve o como cuando truena. Tenemos la ilusión de hacer, pero nada hacemos. Nos suceden los eventos de la vida. A nosotros vivimos una película y los eventos nos vienen de una en una. Sigue el otro, y luego nosotros creemos que esta es la existencia nuestra. La vida así se procesa, pero de hecho conciencia no tenemos de ello, ¿verdad? Nuestra personalidad es tan solo un instrumento de distintos entes o del yo psicológico, mediante el cual cada una de estas entidades psíquicas cumplen sus compromisos sobre la existencia. Y esto es bien interesante porque uno dice, yo lo hice, sí, pero ese yo que está diciendo en ese momento, lo hice, de hecho es uno de los tantos que tenemos nosotros en nuestro aparato psíquico. De hecho, por debajo de nuestra capacidad cognitiva suceden muchas cosas que desgraciadamente ignoramos. Lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede, nosotros lo ignoramos y es la causa de definitivamente todo cuanto existe. Así pues, esta pluralidad psicológica, esta pluralidad nos hace nosotros tener una existencia interna múltiple, aunque se manifieste a través de una sola personalidad o de un solo cuerpo físico. Esto nos invita a comprender que dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas con distintos compromisos, con distintos intereses, con distintas formas de pensar, de sentir y por lo tanto con distintas formas de actuar. Y por eso es que somos tan volubles, tan mecánicos, inconsistentes. De hecho, no hay un principio de responsabilidad en nosotros mismos. Como quiera que dentro de cada uno de nosotros existen muchos yoes de vidas precedentes, podemos afirmar en forma enfática que cada uno de aquellos es una persona distinta, dice el venerable. Gente viviendo dentro de la gente, personas viviendo dentro de las personas. Esto es irrefutable e irrebatible. Si uno empieza a observarse a sí mismo, entonces va descubriendo cómo piensa cada una de estas personas, o al menos una de estas, y la forma en que actúa, la forma en que reacciona. Y entonces se va teniendo una experiencia muy rica dentro de sí mismo, porque va comprendiendo el mecanismo de la existencia psíquica nuestra en este plano físico. Es decir, que cada una de las circunstancias de la vida son hechos que vienen pregrabados, que vienen definitivamente programados en nuestra existencia. Cosas que nos suceden, acontecimientos que se procesan en el subconsciente e inconsciente que nosotros definitivamente no conocemos. Y solo existimos así, ¿verdad? Por debajo de nuestra capacidad cognitiva suceden muchas cosas que desgraciadamente ignoramos. Lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede, lo ignoramos normalmente. Y existimos y nosotros decimos, esta es mi vida y así soy. Y entonces es precisamente lo que debemos nosotros comprender. ¿Qué existe dentro de nosotros? Esta multiplicidad psíquica. Tenemos la ilusión de ser uno porque cuando nos vemos al espejo solo vemos un cuerpo físico. Pero si tuviésemos la capacidad de vernos cuando, por ejemplo, el rostro que tiene uno cuando está enojado, el rostro que tiene cuando está celoso, el rostro que tiene cuando está envidiando, entonces verá las diferentes manifestaciones de esas criaturas psíquicas que nos están manipulando y que nos están programando. Así que dentro de la humana personalidad de cada uno de nosotros existen siempre estos valores que sirven de basamento a la ley de recurrencia. Definitivamente, esos son los que vienen a existir. Los diferentes yoes son los que vienen a existir en la vida, a existir o a desarrollar los diferentes eventos y circunstancias. Lo grave de todo esto es que cada uno de estas personas o yoes
que dentro de nosotros vive, viene de antiguas existencias y tiene determinados compromisos. Cada uno tiene sus compromisos y debe cumplirlos. Nosotros somos puntos matemáticos en el espacio que servimos de vehículo a determinadas sumas de valores, dice el venerable maestro en este libro. Esto es importantísimo, que la reflexión nuestra llegue hasta ahí, porque entonces comprenderemos por qué estoy actuando de esta manera, por qué actué de esta forma, por qué actué de la otra manera y por qué no se tiene una sola forma de pensar. Entonces, ahora bien, hay una etapa en nuestra existencia que es propia de la misericordia divina y son los primeros años de nuestra vida. Cuando nosotros nacemos, salimos del vientre de nuestra madre, entonces en la primera inhalación profunda que hace el bebé, entra en sí los valores de la esencia, entra en sí la esencia que ha de estar ahí, en ese cuerpo, que le dará vida a ese cuerpo. Por eso es el famoso golpecito y el grito que pegan los niños. Necesita pegar, inhalar fuerte y gritar. Y entonces ahí ya queda la bombita de los pulmones y todo funcionando. En esos momentos, la verdad existe dentro del niño, o la realidad del niño es su esencia. En ese momento el ego no ha entrado. No puede entrar porque no tiene la personalidad. La personalidad es un vehículo energético que permite al ego retornar para manifestarse a través de ese nuevo cuerpo. Pero cuando está recién nacido, definitivamente, su realidad es la esencia. Está despierto en un 3%. El 3% de la conciencia es el que está manifestándose en el niño. Como les he dicho en muchas ocasiones, dice el venerable que el 3% de la esencia libre reincorporado entre el organismo de los niños recién nacidos les da plena autoconciencia, lucidez, etc. Los adultos ven al recién nacido con piedad, piensan que la criatura se encuentra inconsciente, pero se equivocan lamentablemente. El inconsciente somos los viejos. Los que damos lástima somos los viejos. El niño está consciente en un 3%. El recién nacido ve al adulto tal como en realidad es, inconsciente, cruel, perverso, con todos sus diablos. Lo ve. Por eso es que a veces llora la criatura al verlo uno. Entonces, porque le ve todo, toda la pluralidad. Y él está plenamente lúcido en ese 3% de conciencia. Los niños recién nacidos son maravillosos, gozan de plena autoconciencia, se encuentran totalmente despiertos dentro del cuerpo del niño recién nacido, se encuentra reincorporada la esencia y eso da a la criatura su belleza. Cualquier niño es bello, ¿no? Cualquier niño. Una sonrisa de un niño es algo extraordinario. Los yoes del recién nacido van y vienen, dan vueltas alrededor de la cuna, quisieran meterse entre el nuevo cuerpo, pero debido a que el recién nacido aún no ha fabricado la personalidad, todo intento de los yoes para entrar en el nuevo cuerpo resulta algo más que imposible. No pueden entrar ahí. Tiene entonces que ocurrir ese proceso de la creación de la personalidad, de este instrumento energético, para que el yo pueda reincorporarse, pueda retornar, el yo pueda retornar. Entonces la personalidad es para eso. La personalidad se desarrolla en los primeros 7 años de existencia y eso permite al ego, al yo, incorporarse en el cuerpo. Desde nace el niño inocente y puro. La esencia expresándose en cada criatura es preciosa en gran manera. Desgraciadamente interfiere el programa del anticristo. ¿Quién programa? ¿Quién hace la personalidad? ¿Y qué influencia tiene la personalidad? Toda la fuerza anticrística de este mundo. Y entonces tiene que incorporarse la
el programa anticrístico en cada uno de nosotros, y ese es el yo psicológico, ¿no? El yo psicológico se incorpora y se carga. Ese programa dura 7 años en cargarse, ¿no? 7 años dura ese programa. Cuando ya la totalidad de los yoes se ha reincorporado, aparecemos en el mundo con esa horrible fealdad interior que nos caracteriza. Entonces andamos como sonámbulos por todas partes, siempre inconscientes, siempre perversos, dice el venerable. Ahí entonces a los 7 años se ha cargado el programa. El yo psicológico está plenamente incorporado en el nuevo cuerpo. Y ahí viene entonces el proceso de la repetición de todos los compromisos que tiene cada uno de esas entidades psíquicas para cumplir en el tiempo y en el espacio. Lo va a cumplir entonces en su tiempo y en su espacio. Así es entonces como sucede el proceso de retorno del yo. Ahora bien, dice, el recién nacido solo se ha incorporado el pequeño porcentaje de la esencia libre. Esto da a la criatura autoconciencia infantil, belleza interior. Al niño recién nacido hasta la piel es algo extraordinariamente. Tiene el 3% de la conciencia. Y luego comienza entonces el proceso de la personalidad, la creación de la personalidad. Luego vive sobre la faz de la tierra y llega el momento de desencarnar. La muerte es una resta de quebrados, terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Esto es los yoes buenos y malos, útiles o inútiles, positivos y negativos, que habrá de retornar en otro cuerpo físico. Ese es el asunto. Esa es la mecánica de la existencia. A eso estamos sometidos todos, sin excepción. Salvo aquellos que se han liberado de la rueda fatal del destino porque han despertado la conciencia, porque entonces han vencido a la ley del destino. Eso pues es como la persona humana no es más que una máquina al servicio de los yoes con tantos compromisos. La personalidad no es más que un campo magnético, flujos de energía que definitivamente tendrán que servir de vehículo para que se manifiesten estas entidades que no son físicas, son psíquicas, pero que toman este cuerpo que tenemos nosotros para manifestarse y para cumplir con sus compromisos y sus sueños, ¿no? Lo peor de toda esta cuestión, dice el venerable, es que todos estos compromisos de la gente que llevamos en nuestro interior se cumplen sin que nuestro entendimiento tenga previamente alguna información. Se cumple, es mecánico, eso viene grabado y tiene que cumplirse. Todos esos compromisos de los yoes que dentro de nosotros moran se suceden por debajo de nuestra razón. Son hechos que ignoramos, cosas que nos suceden, acontecimientos que se procesan en el subconsciente e inconsciente. No tenemos conciencia de ello. Suceden, porque viene grabado. Y eso es entonces lo lamentable de tener la conciencia plenamente dormida. Ahora es bien importante que en el trabajo esotérico gnóstico nosotros recuperemos la... Cuando era niño, de ahí la insistencia del Maestro Jesús, cuando la importancia que tienen los niños. No se trata del niño simple y sencillamente que está corriendo, no de ese estado de lucidez. Es imposible que alguien pueda despertar conciencia si se olvida de sí mismo, si se identifica con la tragedia de su corriente, de su vida corriente, con la tragedia de los eventos de su vida. Es definitivamente algo importante. Salir de esa rueda es importantísimo. Y salir de esta desgracia, de esta inconsciencia, de este estado tan lamentable en que nos encontramos, solo es posible muriendo en sí mismo, dice el Maestro. ¿Cómo podríamos despertar sin morir previamente? Solo con la muerte viene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no hace eso. Sé cualquier yo desintegrado libera determinado porcentaje de conciencia. La emancipación y liberación de la esencia o conciencia sería imposible sin la desintegración. Vean,
El yo es las tinieblas internas. El yo es las tinieblas que tienen dentro de sí mismo nuestra propia luz, la luz de nuestra conciencia. Y de ahí donde viene tantos postulados esotéricos profundos, como lo explica el venerable maestro en Pistisofía, cuando desde luz et inedis, la luz brilla en las tinieblas, la luz brilla y existe dentro de las tinieblas. ¿Cuál es el mecanismo entonces que nosotros debemos comprender? ¿Por qué la necesidad de corregir los errores de nuestras propias malas acciones? El yo es tinieblas, pero es un depósito que contiene nuestra propia luz. Hay que comprenderlo. Este es parte esencial del cuerpo de doctrina, pero dice el venerable. Si desintegramos el yo, lo que libera esa desintegración es luz de la conciencia. Y no hay otra manera de quedar iluminado que es eliminando los errores, es desintegrando los yoes. Por eso es que la luz, y dice el venerable que la luz, que las tinieblas es padre, madre de la luz. Pues este esoterismo profundo, que comprenderlo. Porque entonces el yo, que es nuestra propia tiniebla interior, posee nuestra luz, posee la luz de nuestra conciencia. Y por eso es que hay que desintegrarlo, quebrar la botella donde se encuentra, para que la luz brille, para que la luz se libere. Yo sé como que nosotros agarramos una luciérnaga en ese animalito que es maravilloso, como brilla en la oscuridad, y le encerráramos en un depósito, y quisiéramos ver la luz de la luciérnaga, tendríamos que quebrar el depósito, y entonces veríamos de inmediato con brilles. Así se asemeja la conciencia nuestra dentro del yo. Hay que desintegrar, y eso se llama muerte. Y por eso dice el venerable maestro que la llave del laboratorio de la naturaleza la tiene en su mano diestra el ángel de la muerte. Porque sin la muerte del yo no podríamos tener luz. El templo inviolado de la ciencia pura se encuentra en el fondo de las negras culturas. Si el germen no muere, la planta no nace. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Y solo con la muerte la luz nace en nosotros. Entonces se hace la luz. Hay que comprender este misterio profundo de nuestra propia existencia. Eso es lo que ocurre aquí ahora dentro de nosotros. Y si alguien comprende un defecto de sí mismo, es obvio que lo que va a tener como resultado es luz dentro de sí. Por los egipcios que estaban en antiguos rituales, pedimos la muerte del ser. Que muera, porque esa es la única manera de que se haga luz en nuestro interior. Sed, que es el yo psicológico, sed de las tinieblas internas. Que si sed muere, entonces se hace la luz. Así es como existe precisamente este proceso. Y también hacen aquella gran oración los egipcios antiguos. Cuando le piden a su divina madre, le dicen, oh madre mía, oh Isis, quiero morir en mí mismo. ¿Para qué? Para que mi alma se pierda en el ojo de Aulus, que es la esencia desarrollada. Resucite en el corazón de Osiris, es el Padre, y resplandezca como un diamante precioso en la frente de Ra. Entonces, este proceso es el proceso de la iluminación interior. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues algo todavía más sintético. Vivir de instante en instante, de momento en momento, sin el doloroso peso del pasado, sin preocupaciones del futuro. Vivir cada momento. Esa es la clave. Relajada la mente, vaciarla de toda clase de pensamientos, deseos, pasiones, etc. No aceptéis dentro de tu mente ningún pensamiento que es esa práctica. De ahí viene entonces la necesidad del proceso de la meditación. ¿Por qué se necesita entonces ejercitarse
para el silencio. ¿Por qué es importante el silencio? Porque cuando la mente queda quieta, profundamente quieta, entonces logramos la autoconciencia infantil. La esencia se libera. Esa esencia que traíamos cuando nacimos, entonces se pone en actividad. Entonces logramos ese proceso, ese momento maravilloso de quedar precisamente en un estado de luz, como cuando pegamos ese primer grito cuando nacimos del vientre de la madre. La importancia que tiene la autoconciencia para romper definitivamente los enigmas del tiempo, para romper definitivamente las cadenas que nos atan al mundo de la exclusión y contemplar la verdad, contemplar la realidad entre nosotros mismos. Eso es entonces el proceso, romper la mecánica de los retornos y recurrencias, y más tarde romper la mecánica de la evolución y de la involución a través de la revolución total de la conciencia. Ese es el proceso como para vencer el programa ilusorio de la existencia que se vive sobre esta faz de la tierra. Vamos a llegar hasta ahí por ahora y vamos a dar un espacio por si quieren alguna consulta, alguna pregunta. Con todo gusto vamos a